Vale. Bien, ahora que ya estamos grabando, voy a empezar a compartir el escritorio, aunque no hay nadie online, pero bueno. No, pero sí lo tenemos nosotros. A ver. Lo que ya plantea, tienes la tabla, pero en blanco, que no la has terminado. No tengo ¿Ya lo está bien? Sí. Mira. Vamos ahí. Eso es. Entonces, si me lo entregas ya hoy, en la alta puedes aparecer aprobado. En la de esta evaluación. ¿Me lo dejas ahora? Yo lo corrijo. Bueno, lo vamos mirando. ¿Ya te dio exactamente cómo estaba ahí? Entonces tú ya tienes EQN, te lo quitas también con eso. Pues mira, ya tienes EQN, ya te lo quitas, ¿vale? Ya con eso, ya fuera. Esto vamos a ir aquí, vale. Alejandro sí lo tenía aprobado, pero por eso, porque sí tenía la parte de teoría perfecta. Creo que no tenías ninguna más. Y plantearlo. Tú ya lo tienes aprobado, ya ustedes dos, tú si me lo entregas ahora, porque encima tiene más mérito, porque no lo había explicado. Entonces ustedes dos ya lo tendrían aprobado, ya se quitan este parcial. En cuanto a EQN, ya me he estado organizando qué es lo que queda. No sé, aprovecho y se lo digo. Queda la unidad 6. La unidad 5, ¿se acuerdan que les dije que me la iba a aceptar? Pero porque eso lo íbamos a ver en representación gráfica. La unidad 6 es instalaciones frigoríficas, que ya les he puesto el evaporador, el condensador, el compresor, la cámara frigorífica, y me quedan los dispositivos de expansión. Vale, ese es el que me falta por ponerles aquí. Tienen hecha una actividad sobre evaporadores, todos son muy teóricos, les pondré, voy a ver si les pongo también una actividad sobre cámaras frigoríficas, ¿vale? Y esta enlace de Free Metal está relacionado con la actividad que les he puesto, ¿vale? Sí. El software está bastante bien, lo único que para mi gusto le falta elementos. No, lo vas a hablar yo lo he instalado y cuando empiezo a hacer los conductos siempre hay un pequeño elemento que a lo mejor me falta, pero aún así yo estoy trasteando con él y si consigo descubrir dónde está ese elemento que me falta, haremos alguna práctica con el programa, de algún ciclo frigorífico que ya hemos hecho, pues verlo cómo se hace con el programa. El Solcana también. ¿El Solcana? El Solcana, que sale del diagrama psicométrico. Eso sí. Sí. El Solcana está guapo también, eso sí. Sí, eso igual que este, que el Free Metal, la mayoría de los fabricantes te lo dan gratis porque les interesa. Porque ya te acostumbras, el programa me lo hace todo y ya está. La siguiente unidad será la de redes de transporte de fluidos, en donde les digo que vamos a hacer los cálculos de las propiedades que tienen los fluidos y dimensionar cuál sería el diámetro óptimo de una tubería, por ejemplo. Las dos siguientes unidades son la unidad 8, será la instalación de producción de calor y de agua caliente sanitaria, que en esa unidad lo que vamos a ver es cómo funciona. Hasta ahora hemos producido frío, pues vamos a ver cómo producir calor. Y por último, la última unidad será la de configuración de instalaciones de protección contra incendios. Como ven, quitando la unidad que ya está abierta, nos quedarían otras 3 unidades. Mi intención es abrirles una unidad por semana. Con lo cual, con esa razón, el día 27 de febrero estarían abiertas ya todas las unidades. El examen de EQN, el final, si no me equivoco, estaba puesto para justo antes de Semana Santa, creo que el día 6 o algo así. Entonces, si todo va bien, tendremos puesto todo la semana antes, uno por semana, nos da perfectamente tiempo de verlo todo antes del día 6. ¿Vale? El día 6 haríamos el final de EQN y el final de RPL, de representación gráfica. Acuérdense, estoy hablando en marzo, y acuérdense que la semana que viene no, la otra, el día 20, tendríamos el examen del segundo parcial de representación gráfica y el primer parcial de PSJ. ¿El 20 o 27? ¿El 20 o 27? Ahora me acaban de dejar, creo que era el 20, que no era final de mes. Si no me equivoco en el horario. Horario. Sí, el 20. El 20 es porque después el final es el 20. Ah, mira, me equivoqué. El final es el 20 de febrero. Pues genial porque tendríamos una semana más ahí para repasar antes del final. Vale. En cuanto a PSJ,
No, perdón, el examen final. Esto es 20 de febrero, exacto. El final es el 13 de marzo, que no había bajado del todo. El final lo tenemos el 13 de marzo. En cuanto a PSJ, ya casi tengo al docente, son sus logros. Por los momentos, lo que yo les había dicho, en este primer examen solo va a entrar teoría. Ya les he puesto 3 unidades abiertas en cuanto a manuales. Vale, las 3 primeras los abrí esta mañana, ya les colgué todos los manuales, son larguísimos, no se vayan a volver locos. Mis intenciones son, antes del fin de semana, colgarles las actividades y cuestionarios de autoevaluación de las 3 unidades. Con lo cual, estudiando sobre las actividades, los cuestionarios de autoevaluación, de ahí sacaré el examen de este primer parcial de PSJ. ¿De acuerdo? Entonces, ya les he organizado un poquito de PSJ. Léanse los manuales que están abiertos, que en cuanto a teoría me pueden preguntar lo que les dé la gana. Yo lo que no sé es, como quien dice, coger el soldador y soldar. Entonces, la semana que viene cogeremos al menos una hora para que me pregunten dudas de PSJ, dado que la semana siguiente sería el examen, ¿vale? Entonces, este fin de semana les colgaré todas las actividades, todos los cuestionarios, y ya solo tendrían que hacer, estudiarlo la semana que viene para preguntar dudas, ¿vale? Entonces, ya con eso nos quitaríamos el primer parcial de PSJ. Y el segundo de RPL. ¿Qué es lo que voy a poner en este segundo parcial de RPL? Ya que estamos... Hoy me acabo de dar cuenta que estoy hablando como una moto. Estoy hablando todo. Bla, bla, bla. ¿Qué es lo que les voy a poner en este segundo parcial? Vamos a poner un ejercicio les voy a dar un dibujo en 3D y ustedes me van a tener que decir cuáles son su alzado, su planta y su perfil. Ese va a ser un ejercicio. Me lo van a hacer con AutoCAD, el alzado, la planta y el perfil, ¿vale? Para hacerlo más rápido y no hacerlo a mano alzada, comprando láminas y todo, que es más coñazo. Y habrá un segundo ejercicio. Bueno, un segundo ejercicio no. Eso va a ser lo que va a entrar en el examen. En cuanto a parte práctica, ahora lo veremos cuando empecemos a hacer RPL. Lo que les voy a poner es que me hagan, se inventen una nave industrial, una que ustedes quieran, con la forma que ustedes quieran, y lo que me van a tener que hacer en esa nave industrial va a ser dimensionármela, hacerme un dibujo de la planta. Yo ahora les explicaré los principales planos: distribución en planta, distribución en parcela, alzados. Esos 3 me los van a tener que entregar ahora. Y antes del final ya nos meteremos con el tema de 2 instalaciones como mínimo. Vale, intentaré ponerles al menos la de agua fría, agua caliente, fontanería en general. Y ya veremos si les pongo la eléctrica. Lo que pasa es que a lo mejor no tienen los conocimientos necesarios, pero bueno, alguna otra instalación meteremos, además de las instalaciones de agua de fontanería. A lo mejor la de contraincendios y así, ya que lo habremos visto. La de aire, lo que pasa, sí, también es sencilla. La de aire también es facilita. Podríamos hacer una de aire acondicionado. Vale, pues les entrarán 2 instalaciones que me tendrán que entregar para la tercera evaluación y final. En el examen de la tercera evaluación de RPL, lo que les pondré ya será un examen más complicado. Será una herramienta en 3D, o sea, un sistema de engranajes o algo así, y que ustedes me tengan que hacer la planta, el alzado y el perfil. O les doy la planta, el alzado y el perfil y que ustedes me tengan que trabajar en 3D. Que será, de hecho, como ya hacer planos es un trabajo para hacer en casa. Yo les doy ahora, les daré ejemplos, les voy a dar... ¿Han traído pendrive? ¿No? Bueno, si no lo colgaré en la plataforma de todas formas también. Déjame te digo, porque son proyectos finales de carrera. Por correo, sí. RTL, planos en AutoCAD, esto ocupa 17 megas, no me cabe en un correo, pero bueno, lo puedo poner en el Dropbox y enviárselo en el enlace por el Dropbox. Que el Dropbox es de Google, es una nube. ¿Has oído hablar de las nubes? Ahora han sacado una nueva forma de almacenamiento de información, que son las nubes. Que yo subo información ahí, eso está almacenado en el servidor de Google, pero solamente tienen acceso las personas que yo diga. Y entonces es para poder trabajar en línea con esos documentos. Entonces seguramente lo subo ahí y así ustedes ya lo tendrían, porque son 2 carpetas, son 2 proyectos diferentes, para que puedan ir practicando, para que vean cómo se hacen diferentes tipos de carátulas, para que vean cómo se hacen los planos, qué elementos hay que tener en cuenta.
Eso lo explicaré hoy también, ¿vale? Para que ya tengan las pautas para el proyecto. Al dibujo de alzado, planta y perfil, les colgaré ustedes más o menos qué tal van de perspectiva en 3 dimensiones. Más o menos. Pondré ejercicios relativamente fáciles, intentaré no complicarles y ponerles los más complicados, ¿de acuerdo? De hecho, lo que voy a hacer es escanear mis láminas que yo entrego a la universidad, pero las más fáciles, como digo yo, las del primer trimestre, y serán las que les ponga para que ustedes me saquen los alzados, plantas y perfil. ¿Vale? Entonces, eso es para que vayan practicando. Y cuando ya hayamos hecho el parcial, o sea, a principios de marzo, lo que vamos a hacer es aprender a utilizar el AutoCAD con formas simples para hacer algo de 3D con AutoCAD. ¿Vale? Que eso sería lo último que nos quedaría para decir más o menos saber utilizar bien el AutoCAD. Bien, dicho todo esto y muy dicho rápidamente, al menos queda grabado, ya estaba grabando, o sea que no hay problema, pues vamos a empezar con lo del ejercicio del examen, a repetirlo para que sepan cómo era que teníamos que hacer. Vale. Lo que voy a hacer es irme directamente al caso C, que es relativamente el más fácil de los ABS. Haremos primero el caso C, después haremos el caso B, que es muy parecido al caso C. Lo único que cambia es una pequeña cosa, que es lo que nos lo complica, pero si ya tenemos hechas las tablas y sabemos cómo modificar los puntos que son diferentes, lo podremos hacer bien. Entonces, vamos a irnos al primer caso. Compresión doble directa con enfriamiento intermedio, inyección total. Primero que nada, vamos a analizar qué quiere decir eso. Lo que nos están diciendo es, resulta que nosotros, dentro de las propiedades de los ciclos frigoríficos, si tenemos saltos de temperatura muy grandes entre lo que es la temperatura de evaporación y la temperatura de condensación, disminuimos muchísimo el rendimiento de todos los sistemas que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Colocar algún paso intermedio para conseguir compensar esa diferencia de temperatura e ir haciéndolo como en cascada, como paso a paso. Primero hago el ciclo de abajo, después hago el ciclo de arriba y así no estoy forzando tanto a la máquina y obtengo mejores rendimientos. Ese es el objetivo de hacerlo de esta forma, ¿vale? Si lo hiciéramos con un ciclo de compresión simple y ya está, a lo mejor los rendimientos que obtendríamos necesitaríamos un compresor demasiado grande para poder conseguir lo que nos están pidiendo, ¿vale? Entonces, por eso lo hacemos. ¿En qué consiste este caso? Que nos dice compresión doble directa con enfriador intermedio, inyección total. Lo que quiere decir es que en el proceso intermedio, en la línea intermedia, lo que vamos a hacer es colocar, este sería el parcial, un enfriador. Un enfriador simplemente es un dispositivo que contiene unas determinadas características que nos van a enfriar el fluido. Todo lo que entre va a salir más frío, ¿vale? Y lo que salga por lógica, por ejemplo, si yo aquí tengo el punto 2, que es la salida del compresor, va al entrar dentro del enfriador, se va a enfriar, ¿hasta qué punto? Hasta el punto de vapor saturado. Siempre es lo mismo, ¿vale? En esta línea. La línea que viene de los compresores siempre se enfría hasta vapor saturado, ¿vale? Lo que estamos haciendo es quitarle ese sobrecalentamiento que tenía. Y salen en punto 3 como vapor saturado. Bien, eso por un lado. Por otro lado, como dice que es enfriamiento doble, es por lo que también entra el enfriamiento cuando sale del condensador, ¿vale? Si nos hubieran dicho solo un enfriamiento, nos tendrán que haber dicho dónde. En la línea de aspiración o en la línea de compresión o en la línea de expansión. Nos tendrían que decir en el enunciado en cuál de los dos en donde hemos puesto el enfriamiento, ¿vale? Entonces, como es doble, en los dos sitios. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? De 5 a 6 ponemos el vaso de expansión, salimos en el punto 6, por eso la misma entalpía que el punto 5, es un vaso de expansión, no le he hecho nada más, y entra dentro del enfriador. Como está dentro del enfriador, ¿qué le va a pasar al punto 6? Se va a enfriar. ¿Y siempre hasta qué punto? Siempre vamos a intentar dejarlo lo más cerca posible del estado de saturación, ¿vale? Entonces nos sale en este punto. Y ya después seguimos el circuito
como todo lo demás. ¿Han visto cómo interviene el enfriador dentro del ciclo? ¿Lo han entendido? Al menos lo que es un poquito la lógica de cómo funciona. Acuérdense, estos sistemas, el enfriador, por ejemplo, y al igual que el evaporador y que el condensador, todos los puntos que siempre nos van a terminar sobre la línea de saturación, en la realidad no terminan así, ¿vale? Siempre terminan, por ejemplo, el punto 5 y 7, en vez de estar en la línea de saturación, van a estar en la zona del líquido superenfriado, pero con una pequeñísima variación, ¿vale? Por eso es por lo que no lo estamos teniendo en cuenta. Si quisiéramos calcularlo al milímetro, sería cuando yo les tendría que decir exactamente qué condiciones salen en el punto 5. Y sabiendo las condiciones, ya todo lo demás es buscar en tablas y tendrían todos los datos. Igual aquí, el punto 1, 3 no estarían justamente sobre la línea de vapor saturado, sino estarían más bien un poquito desplazados a la zona de vapor recalentado. ¿De acuerdo? Pero bueno, nosotros para lo que queremos, nos vale saber que terminan en la línea de vapor saturado y de líquido saturado. Bien, ¿cómo procedemos para poder sacar todas las entalpías? Les voy a hacer una tabla y la voy a hacer hoy es con el Word mismo. Porque las tablas en Word las podremos ir rellenando mejor. Insertar tabla. ¿Cuántos estados teníamos? 8 eran en total, ¿no? 8 estados, entonces tengo que ponerlo aquí porque son 9 filas. Una para poner los enunciados. Y el número de columnas tenemos que poner el estado en el que está, la entalpía, la entropía, la presión, la temperatura. Son 6 columnas. Vale, entonces. ¿Estás compartiendo? Sí, estoy compartiendo el escritorio para que quede grabado. Sí, estoy compartiendo todo el escritorio, de hecho, ahora. No, como no hay nadie conectado online, lo he compartido todo porque es más rápido que estar pendiente de todas las ventanas. Y grabando sí estoy. Bien, entonces, la primera columna, como siempre, estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La segunda columna es la de las presiones, que las vamos a poner en kilopascales. La tercera columna es la de las temperaturas, que las vamos a poner en Kelvin. Bueno, no en grados centígrados, donde tenían las transparencias, ¿no? Grados centígrados. Vamos a poner las entalpías. Las entalpías, acuérdense que eran kilojulios partido por kilogramos. La entropía, que tienen las mismas unidades que la entalpía, no, kilojulios, perdón. Kilojulio partido por kilogramos Kelvin. Y por último, el estado en el que se encuentra. Bien, vamos a ver entonces, para rellenar esta tabla, que es lo básico, porque ustedes ya saben hacer análisis de energía. Entonces, lo único que en realidad les puede trabar a ustedes del ejercicio es cómo rellenamos la tablita esta para ya tener el principio del ejercicio. Primero que nada, vamos a irnos al enunciado a ver qué eran los datos que nos daban y vamos a ir colocando los datos. Primero que nada nos dicen, vale, la potencia frigorífica. Si nos dicen potencia frigorífica, ¿se acuerda que tenían truco? ¿Cuál era? Nos están dando la del evaporador, la del condensador, la de los compresores. ¿Cómo? Si dicen enunciado potencia frigorífica, ¿es la potencia de quién? Evaporador, la del evaporador entre los puntos 4 y 1, ¿vale? Siempre que nos digan potencia frigorífica, es entre los puntos 4 y 1, bueno, en el evaporador, la entrada y la salida del evaporador. Segundo, está en frigorías por hora. ¿A qué unidad hay que pasarla? Si es una potencia, piensen en electricidad. En vatio. Vale, hay que pasarlo a vatio. A ti no te pregunto porque sé que ya lo tienes hecho. Si este dato que nos da, la temperatura de evaporación, ¿se acuerdan que siempre decíamos que cuando nos daban la temperatura de evaporación, ¿de qué punto era? A la salida
del evaporador, el punto 1. Pues yo ya sé que la temperatura del punto 1 es menos 30 grados centígrados. Y es que además sé que el estado del punto 1, como es la salida del evaporador, ¿qué estado es? Bien, ya tenemos varias cositas. Entonces, yéndonos a tablas, podríamos saber el valor de la presión del estado 1, de la entalpía y de la entropía del estado 1. Seguimos leyendo el enunciado, a ver qué más nos da. Temperatura de condensación de 40 grados. Cuidado aquí. ¿Por qué? Nos han dicho es temperatura de condensación. El condensador está aquí. Entonces, ¿la temperatura de qué punto? De 5. ¿Vale? Por eso lo digo cuidado, porque normalmente nosotros iríamos y automáticamente diríamos de punto 3. Pero como tenemos un enfriador intermedio, se ha pasado al punto 5. Entonces, del punto 5 sabemos que la temperatura vale, bueno, me quedé con el valor, 40 grados. Vale. Punto 5, 40 grados centígrados. Y como es la salida del condensador, ¿en qué estado está? Líquido saturado. Muy bien. Seguimos leyendo el enunciado a ver si me dice algo más. El refrigerante es R22. Calcular el trabajo de compresión, el calor del condensador y el coeficiente. Vale. Vamos a olvidarnos de qué es lo que nos piden y vamos a centrarnos en rellenar la tabla, que es lo más importante ahora mismo. Entonces, para rellenar la tabla, lo primero va a ser decir, vale, ¿en qué estado se encuentran cada uno de los puntos? Ya lo sabemos, antes lo analizamos y lo pusimos. Pues vamos a ir poniéndolo. El estado 2 es vapor sobrecalentado. Bueno, ustedes les utilicé la palabra sobrecalentado. ¿Sí? Sobrecalentado. Si es vapor sobrecalentado, ¿qué es lo que sabemos del estado 2? Y sabemos otra cosa, ¿qué es lo que va a coincidir? La entropía. Sabemos que la S de 2 tendrá que ser igual a la S de 1. Es lo primero que sabemos de aquí, ¿verdad? Bien. Vemos el estado 3. Bueno, del estado 2 solo sabemos eso, el valor de la entropía. Del estado 3, ¿qué sabemos? Vapor saturado. ¿Y sabemos algo más? Del estado 3. Del estado 3 sabemos... La presión es la misma que la del punto 2. ¿Y a qué presión se encuentra el punto 2 y el punto 3? No lo sabemos inicialmente, pero es la presión intermedia. Muy bien. Entonces se encuentran los dos a la presión intermedia. Seguimos analizando el circuito. Ya tenemos el punto 3. Punto 4. ¿Qué es lo que sabemos del punto 4? ¿Qué? ¿El estado? ¿Qué estado está? El vapor saturado. Sobrecalentado. Vale. ¿Y si es vapor sobrecalentado, qué es lo que sabemos? Que tiene la misma entropía. Entropía. ¿Qué punto? Que el 3. Entonces, S de 3 igual a S de 4. El punto 5 ya lo dijimos antes, que es líquido saturado y está a 40 grados centígrados. Nos vamos al punto 6. ¿Qué sabemos del punto 6? ¿Qué estado está? Vapor húmedo. Vapor húmedo. ¿Te parece como que lo chivara? Y si es vapor húmedo, ¿qué es lo que sabemos? Está la presión intermedia, un dato, venga, ¿y qué más sabemos? Vale, entonces, en cuanto a presión, decimos que está
a P de 6 igual a P de I y que la entalpía H de 6 es igual a H de 5. Bien, me voy a punto 7. ¿Qué es lo que sé del punto 7? Está a presión intermedia. ¿Y qué estado está? Líquido saturado. Vale. Entonces, la presión de 7 es igual a la presión intermedia. Y el estado líquido saturado. Y por último, del estado 8, ¿qué es lo que sé? La misma entalpía de 100. El estado 8 sé que tiene la misma entalpía que 7. ¿Y qué más sé? Vapor húmedo. Estado de vapor húmedo. ¿Y qué más? Presión baja. Y que está a la misma presión de 1. Exacto. ¿Se fijan cómo hemos rellenado ya buena parte de la tabla? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ahora nos tenemos que ir a las tablas e ir rellenando. ¿Tienen las tablas por ahí? Sí. Vale. Les voy a dejar 15-20 minutitos para que hagan al menos los 3 primeros estados. ¿Vale? El estado 1, 2 y 3. ¿Se acuerdan cómo decíamos que se calculaba la presión intermedia? Una raíz de... Exactamente. Lo voy a poner como... aquí no lo voy a poder hacer. Raíz cuadrada es del producto de las otras dos presiones, de la presión de baja y la presión de alta. ¿Vale? Entonces, vamos a primero que nada calcular cuál es la presión intermedia para ya rellenar todos los que dicen que están en la presión intermedia. Entonces, tendríamos que irnos, lo voy a abrir con el P. Tendríamos que decir ahora, P de I sería igual a la raíz cuadrada de la presión de evaporación, se suele ver así, ¿vale? Con una E, por la presión de condensación. Si me voy a la tabla, resulta que inicialmente no sé cuánto valen esas dos presiones, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? No sé cuánto valen las presiones, por ejemplo, la presión de 1. ¿Cómo saco la presión del punto 1? Que es la presión de evaporación. Me voy a la tabla y busco la temperatura. Venga, bájalo. Y dígame cuánto es el valor. De menos 30 grados. 119,4. 19,4. Venga. Ya tengo la presión de baja. Entonces ya puedo rellenar también la presión del punto 1. 119,4. La del punto 8, perdón. Espérate, a ver. No, 63,9, ¿no? ¿Para el 22? Ah, ¿cuál es el 22? Sí, estamos en R. ¿En qué tablas estás buscándolo? Sí. No. Siempre hay que buscarlo en la que está. 63,9. Bien. Ya tenemos dos presiones que podemos perfectamente ir trabajando con ellas. Ya que estamos con la de tabla 1 y tienen las tablas delante, ¿cuál es la entalpía del punto 1? Acuérdense que está como vapor saturado. 392,5. ¿Estamos de acuerdo? 92,5. ¿Y la entropía? 1,801. 801. Sí. Igual 1,801. Entonces ya tenemos la entropía del punto 2. Bien, me voy a ir a todos los que están saturados, que son los más fáciles de ir calculando, ¿vale? Me voy a saltar al punto 5. Punto 5 es la del condensador. Se encuentra en 40 grados. ¿Cuál es la presión a 40 grados? 1534,1. ¿Cuál es la entalpía? Si está como líquido saturado.
249,8. ¿Y cuál es la entropía? 1,167. Vale. Entonces, me queda nada. Me queda, si ya tengo las dos presiones, voy a calcular ahora cuánto vale la presión intermedia. La entropía se puede poner también en el... Ahí está puesta ahora. La entropía del Sí. 6 también la tendría. La entalpía de 6, ¿vale? Igual a 249,8 y nada más por los momentos, ¿verdad? Vale. Pues nos vamos entonces a calcular el valor ese de la presión intermedia. Entonces, para calcular la presión intermedia, sustituimos en la ecuación. Raíz cuadrada, la presión de evaporación nos dio. La presión del punto 1. Presión. Ah, sí, 63,9. 63,9. Y eso hay que multiplicarlo por 1500, ¿cuánto es? 134,1. 4,1. Bien, ¿cuánto me da? Es lo que 501,4. yo ya voy directamente a que ya lo tiene resuelto. 501,4 y acuérdense de las unidades, kilos, pascales. Bien. Entonces ya podemos rellenar aquí 501,4, 501,4, 501,4. Solo nos faltan los datos de los que son en vapor recalentado. Si se fijan, en cuanto a presión, son los que nos faltan, en los vapores sobrecalentados. Vamos a ir viendo a ver de los que son a presión intermedia. El estado 3 está en vapor saturado, entonces ¿cuánto va a valer su temperatura? Si sabemos la presión y está en vapor saturado, me voy a la tabla y simplemente busco la presión y digo cuál es la temperatura. ¿Vale? ¿Qué es lo que les va a pasar en este caso? Que en la tabla no va a aparecer la presión de 501,4. Hay que interpolar. Hay que interpolar. ¿Vale? Pero ahí en el ejercicio, bueno, sí, que por... Sí, me interpoló para poder sacarlo. No. Vale. Entonces, dígame entre qué valores voy a interpolar. Yo tengo la presión y tengo que buscar la de 501,4 era, ¿no? Vale. ¿Cuál es la inferior? ¿Cuál es el valor más pequeño de la presión? ¿Qué? En esa, creo que En la de saturado. Todavía no he entrado en el estado de ni líquido sobrefriado ni líquido sobrecalentado. Estoy en saturado. El punto cuando cae en el punto de la campana está tarde. Y cuando cae fuera... En las otras, exacto. Vale, entonces todavía estamos en los valores fáciles, en los que están dentro de la campana. Todavía estoy en saturado. Tercer y dos está aquí. No, pero dime la presión inferior. Ah, vale. 498,1 y la superior. 531,4. Vale. ¿Y las temperaturas? ¿A la de 498 nos queda? 0. Vale, esto que es justo. A esta es la que queremos calcular, le voy a poner X y 2. Vale. ¿Qué estamos calculando? Ahora mismo la temperatura a la que estamos en el estado 3, que estaba como vapor saturado. Bien, ya que estamos con lo de la tabla y antes de meterme con la interpolación, de este estado también nos va a hacer falta la entalpía y la entropía. Entonces, dígame cómo sería entonces, entre qué valores estaría la entalpía. La entalpía para 498,1. Y si calculamos la temperatura ya. Aquí después el... Porque parece que tendría que Sí, interpolar. un poquito más en el ejercicio, si lo repito, después redondea a 0 y calcula todo 0. A 0, se queda con esta, sí, pero yo por fastidiarle. No verifica. Para hacerlo yaco, habría que hacerlo con los rubros. ¿Cuánto sería la entalpía? 405,0. Es decir, no sé por qué también como son. Porque siempre por un decimal salen por defectos esos. Son programas en los que le dices solo un decimal y te sale así. La entalpía del punto es la que queremos calcular y el superior estaría Y el superior estaría en 405,7. Ay, Dios, con razón se queda con la de 405 directamente. La diferencia es mínima. Vale. ¿Y la entropía? La entropía sería de la temperatura 0 sería 1000.
750. Y de la temperatura 2, 1748. 1 coma, ¿no? 1 coma. 1, no sé. Aquí, ¿verdad? Aquí puede poner la coma. Sí. Por eso, acuérdense que yo por eso les he puesto en todos los manuales con puntos. Sí. Porque Bueno, se acostumbran a... Es nomenclatura inglesa. De hecho, como anécdotas, contarles una cosa que yo me enteré el otro día y que no lo sabía. A partir de este año en PAU, en lo que era la selectividad antes, van a exigir y van a restar puntos si ponen los decimales con coma. Los van a pedir con puntos en todos lados. Porque se quieren adaptar a la normativa europea. Eso da lugar a confundir. Porque hay gente que está acostumbrada a las comas de toda la vida. Y cuando estás poniendo el mil y algo, ¿qué haces? No pones punto ni nada. No pones nada. Pero tú no, se quieren cargar la pava. Sí, para los pesos y temas, algo de Sí, se quieren cargar la pava, se quieren Yo matar. no lo Te lo dejan así como un... No, lo que quieren hacer es como había antes, según lo que oí la otra vez en el telediario. Quieren hacer una reválida cuando terminas la primaria para poder pasar a la ESO. Si no apruebas esa reválida, no pasas a la ESO. Quieren hacer después una segunda reválida cuando terminan la ESO, para poder pasar de la ESO a bachillerato. Si no apruebas esa reválida, no entras en bachillerato. Y cuando terminan bachillerato, quieren hacer una prueba específica para cada carrera. Yo cuando vi eso, yo dije, nada, esto no va a ser para adelante. A ver si tienes nivel para esta carrera. Exacto, para ver si de verdad es algo que tú tienes que hacer. Y los pobres llegan al colegio y van a hacer. Estudiar todo el año, pero puedes hacer otra cosa. Ya, pero hay... Esta carrera pero quieres hacerla porque te gusta, quieres dedicarte. Entonces, no es que no tengas ni idea, tienes que tener una base. A ver, por ejemplo, no te vas a meter a hacer ingeniería cuando llevas 4 años siendo de letras. Es que eso es... Yo hice eso, yo estudié de la escuela, ¿Y te metiste en la la ingeniería? ingeniería de literatura, historia del arte, y después me metí en el ciclo de electricidad por la cara. Ah, bueno, pero es un ciclo diferente. Ah, claro, no tenía que dar ni matemáticas ni nada, ya estaba todo hecho. Estaba todo más machacado, entonces es diferente. Y me gustaba, pero al final no era de ¿no? Yo soy más de esa parte. No me vi yo de abogado. Bueno, me llena más, ¿no? Me llama más Te llama más la atención, pero por eso necesitas también una base, tú al menos te llama la atención de esto y estudiaste de ciencias en el instituto. Entonces es lo normal. Yo tenía una compañera que venía de letras puras y se metió en ingeniería porque en ingeniería no tenían nota de corte y fue en la que entró. Yo lo vi como una locura. De hecho, se salió, se fue de la carrera. Cuando no te gusta, no la terminas. Es que no puedes venir de letras puras, es imposible. Una carrera como ingeniería, encima se metió en la superior. Yo decía, pero mi niña, métete en la técnica que es más fácil y son 4 años. Pero hay gente para todo. Bueno, calculen la interpolación. Díganme qué valores le pongo para las temperaturas, entalpía y entropía. En este caso, si se fijan en el ejercicio resuelto, que era lo que me estaba comentando antes, perdón, Daniel, lo que hace es decir, bueno, como la presión que les ha dado intermedia es 498 y el siguiente valor es 501, la diferencia es que es apenas de 3 unidades. En ese caso, por eso se quedó con los valores de 498, de la temperatura de 0. Nosotros aquí, yo esto es simplemente por fastidiarles un poquito más para que vean las dobles interpolaciones. Por si acaso les llego a poner algún día algún ejercicio en el que, o en la vida real se lo van a encontrar también. Voy a poner pausa. Ay, no se podía poner pausa.